Bueno, muy buenas tardes. Sabemos que es una hora difícil después de almorzar. Voy a tratar de que no se duerman. Van a tratar. Bueno, ya eso es un gran esfuerzo. Pero primero agradecer enormemente el esfuerzo de la comisión organizadora de este 24º Congreso, que está siendo realmente un éxito de todo punto de vista. Eh, Resaltar lo interesante de la coordinación, ¿no?, que hay entre las distintas exposiciones. Vamos a hablar de un concepto muy interesante que... Un poquito aquí para aquí. Ah, bien, sí, bien. De la sincronicidad, y vemos que ese concepto se está dando en este congreso, ¿no? Como de distintos lugares, con, con distintas, con distintas culturas, y estamos yendo todos más o menos en el mismo sentido, ¿no? Así que muy interesante. Bueno, mi presentación de hoy tiene como título Hacia una mayor conciencia de trascendencia. Y le puse conciencia porque realmente creo que eh, vamos desde el espiritismo a la espiritualidad y es nuestro camino. Y desde la espiritualidad hay un salto más, que es hacia la conciencia. Que eso es un concepto que tenemos que empezar a pensar. Eh, Ser conscientes de la espiritualidad no es lo mismo que conocer la espiritualidad. Ser consciente de la trascendencia no es lo mismo que conocer la trascendencia. Es realmente practicarla, vivirla. Y esto se vio reflejado en mayor o menor medida en todos los expositores de esta mañana, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la niñez, desde el punto de vista de la experiencia personal, desde el punto de vista de la ciencia. Desde todos los ángulos, el ser está recorriendo la espiritualidad y creo yo hacia un despertar de la conciencia. Y como decía eh, la señora de Cabo Rojo, Ana, el espiritismo, ella nos describió una base muy interesante de lo que es el espiritismo. Me apoyo ahí porque el espiritismo fue pionero en esta búsqueda de la espiritualidad y con eso de la conciencia trascendente. El espiritismo está recorriendo ya casi 170 años desde que vio la luz como doctrina humanista revolucionaria en el contexto del siglo XIX, y fue de las primeras que puso al ser humano en el centro de la escena. Puso al ser humano en el centro de la escena y hizo foco en las infinitas potencialidades que tiene el ser humano, que evidentemente va más allá de lo visible, porque pone la lupa en lo que trasciende, en el principio inteligente que sobrevive a la materia. Como todos sabemos, los primeros 100 años del espiritismo fueron de una lucha muy encarnizada, fue muy atacada. Pero a pesar de eso, y a pesar de los esfuerzos hechos por destacadas personalidades de la ciencia y de la cultura, permeó profundamente, a pesar de esos rechazos, permeó profundamente en muchos pensadores y en la ciencia misma, como lo demostró Pablo en su exposición anterior. Yo digo, esto fue un proceso, nunca las cosas suceden tipo fotografía, siempre es una película, siempre es un proceso, ¿no? Pero si podemos hacer un salto entre lo que plantea el espiritismo a mediados del siglo XIX y vemos todo lo que pasa a principios del siglo XX, las dos grandes guerras, sobre todo la segunda, que yo creo que de alguna manera pusieron en duda los valores en vigencia y rompieron también paradigmas en un extremo.
y de alguna manera dieron lugar a que el ser humano empiece esa búsqueda de la conciencia trascendente. Brevemente, en esta filmina traigo algunos de esos pensadores científicos de los cuales hemos hablado mucho y todos conocemos. Stanislas Grof, Ian Stevenson, Hernán Guimarães Andrade, Raymond Moody, Ken Wilber, Erwin Laszlo, Peter Russell, Elizabeth Kubler-Ross, Brian Weiss. Cada uno de ellos en sus investigaciones, desde su punto de vista científico, de alguna manera nos trajeron corroboraciones científicas de la espiritualidad. Y es curioso que cuando uno investiga a estos autores, a estos investigadores, en algún momento cada uno de ellos, antes, durante o después de sus investigaciones, tuvieron contacto con el espiritismo y lo expresa. Puede ser en sus mismos libros o puede ser también en entrevistas posteriores. Y yo les quiero no abundar tanto en esto, sino en algunos otros ejemplos que podemos encontrar en las investigaciones. Hoy se nombró el doctor Bruce Lipton, que es realmente una eminencia en la biología molecular, es un biólogo molecular americano. Él escribió dos libros que realmente a los que les interesa el tema les recomiendo que los lean porque son imperdibles. Uno se llama La biología de la creencia y el otro se llama La biología de la transformación. Fíjense qué títulos para un biólogo molecular, ¿no? Él retoma los paradigmas de la física cuántica y los aplica a la biología, algo por lo que fue rechazado por la universidad y por el conocimiento. Luego vamos viendo que se va integrando. Pero el autor admite que la biología había desconocido los planteos de la física cuántica, que tienen 100 años apenas. Es bastante lógico, ¿no? La ciencia eh, ortodoxa demora en asimilar los conceptos nuevos. Lytton, para ir al punto que nos interesa, porque es muy amplio su área de investigación, observa el comportamiento de las células y se maravilla con eso. Cada célula, dice, es un individuo que se comporta a la vez de forma individual y de forma colaborativa. Cada célula es un individuo y también es un grupo. Sabe que su vida depende de su trabajo y de los otros millones de células que están trabajando en forma mancomunada para mantener ese organismo vivo. Y también observa que desde lo celular hasta el macrocosmos se repite ese patrón colaborativo. Entonces podemos pensar también que cada uno de nosotros podemos ser como células de ese gran organismo que es la humanidad. Y podríamos evolucionar hacia comprender que podemos copiarnos de este comportamiento celular para pasar a un nuevo estadio donde cada uno de nosotros sea parte de una nueva humanidad más justa, más equitativa, más feliz. La certeza, como hemos escuchado esta mañana varias veces, de que somos energía maleable, coloca a la conciencia, que es, como decíamos, el espíritu, la voluntad inteligente, en un actor principal de la vida. En otra etapa o desde otro ángulo, la psiquiatría, cuando se empieza a trabajar el concepto de la psiquis, con Freud primero y otros pensadores, empieza también una nueva etapa en el análisis del ser humano. Y yo quiero hacer hincapié hoy en que hay una parte de la psiquiatría que todavía ignora o que está revalorizando a este extraordinario pensador que fue Carl Jung, que luego la psicología transpersonal
y ahora también la medicina ortodoxa van evolucionando hacia esos conceptos de lo inmedible, de lo intocable, del inconsciente colectivo. Y llega hasta postular tímidamente al principio, pero comprendiendo finalmente que el impacto de las emociones en nuestro cuerpo puede enfermarnos y puede también sanarnos. El autoconocimiento como búsqueda de la superación consciente es señalado por el espiritismo desde un inicio y también fue pionero en este aspecto. Pero si bien las herramientas que nos muestra son valiosas, hoy podemos detectar a través del espiritismo qué podemos hacer para mejorar, pero el espiritismo no nos dice cómo hacer para mejorar. Entonces ahí, hoy, las diferentes escuelas de psicología y distintas disciplinas dan un paso más y nos dan herramientas sobre cómo conocernos, cómo lidiar con nuestras emociones, cómo integrar nuestras luces y cómo integrar nuestras sombras que las tenemos, cómo amarnos a pesar de nuestras limitaciones, cómo relacionarnos sanamente, cómo cuidar nuestro espacio personal, cómo encontrar nuestros límites y cómo poner límites. Al integrarnos, también podemos valorar la diversidad y romper paradigmas tradicionales, entender las diferencias. La evolución del conocimiento humano en este sentido fue verificando y aportando al espiritismo. Y la gran mayoría de los científicos interesados, como dijimos antes, por estos temas, estuvieron vinculados con el conocimiento espírita. Traigo también este concepto relativamente nuevo, poco investigado, delicado, que debe ser tratado con mucha profesionalidad, que son las constelaciones familiares. Es también una forma de búsqueda espiritual. Bert Hellinger, este verdadero, creo yo, genio de la psicología, desarrolló una técnica que vendría a revolucionar la forma para identificar y resolver conflictos familiares. Postula que existe lo que él llama una genética espiritual familiar, que va modelando y repitiendo formas de resolver conflictos. Estos conflictos, si no son bien resueltos, pasan a la siguiente generación y dejan huellas, y muchas veces las huellas están en algún integrante de la familia que los siente, los percibe o los experimenta aún sin conocer su origen. Desarrolló Bert Hellinger una técnica grupal vivencial que permite reconocer y ordenar los conflictos no resueltos. Postula él a lo que hemos repetido mucho esta mañana: el amor es la base de la evolución y es el objetivo final de la evolución. Pero hay algo muy importante que dice él y que por eso habla de la importancia del orden. Porque dice él, sin orden no hay amor. Si no se resuelven primero las cuestiones más importantes, no puede evolucionar el ser. Fíjense que podemos hacer la analogía con los espíritus que revelaron a Kardec que evolucionamos en grupo. Y esto es lógico y racional, todos los entendemos, porque lo que no se resuelve en una encarnación se puede resolver en la siguiente. Y a veces pueden pasar muchas encarnaciones hasta que resuelve algún conflicto. O sea, esto es una forma distinta, vivencial, muy fuerte, pero consistente con la visión espírita. Luego queremos traer aquí a este pensador que es Erwin Laszlo, que escribió un libro, a mi modo de ver, fantástico, que se llama La experiencia cásica. En este libro es posible adentrarse y entender que cualquiera de nosotros puede acceder a una información disponible en lo que él denominó el campo acásico. Podemos nombrar a este espacio, como lo llama Laszlo, tal vez
la dimensión espiritual, el campo cuántico, el cosmos, el universo paralelo, pero son sintetizados por Laszlo en este concepto que viene de una antigua palabra sánscrita, akasha. Akasha significaba cielo cósmico, algo parecido al espacio, pero era mucho más que espacio para los antiguos videntes hindúes. Fíjense de qué estamos hablando. Videntes hindúes fueron los que definieron esa cuestión, 4 o 5 mil años. Se decía que era el primero de los elementos más importantes del universo del cual descendían todos los demás. Akasha abarcaba todas las propiedades de los demás elementos. Una experiencia akáshica es definida por Laszlo como una experiencia real y vívida que transmite una idea, una imagen o una intuición en un momento determinado, que permite distinguirla claramente y que no podría haber sido transmitida por los sentidos naturales. Y esto puede darse a través de diferentes vectores, como la meditación o también de forma espontánea. En ese estado se han comprobado visiones artísticas, ideas creativas y hasta sanaciones a distancia. Podríamos asemejarlas a viajes astrales o experiencias mediúmnicas o intuitivas. Las traemos para invitar a que investiguemos este campo complementario que fue mirado con fundamento en las investigaciones de Einstein y sus ideas finales, que no pudo llegar a profundizar en la idea del campo punto cero o del campo unificado que estaba buscando en el final de su vida. Traemos también esta otra visión o esta otra búsqueda de la espiritualidad trascendente. ¿Qué pasa con las plantas y los nativos, los aborígenes? Y acá traigo de dónde empezamos a ver este tema cuando conocimos, algunos de ustedes conocieron a la doctora Ana María Llamazares, que estuvo con nosotros, una investigadora del CONICET en Argentina, y que estuvo con nosotros trayéndonos sus conocimientos en el Congreso de CEPA en Rosario. Porque mientras Ana se maravillaba con lo que conoció en nuestra ciudad de Rafaela, con las experiencias mediúmnicas, nos hablaba de sus experiencias en México con nativos que la condujeron a vivencias de estados alterados de conciencia con plantas alucinógenas. Y el mundo que se abre allí para la expansión de la conciencia. De allí surgen muchas dudas para los espíritus inquietos. Una de esas dudas son las preguntas sobre cómo acceden los nativos a conocer las propiedades curativas o nocivas de las plantas. ¿Quién descubría esas propiedades? ¿Eran los nativos capaces de comunicarse con las plantas? Y hay registros científicos que lo indican así. De hecho, en el libro de Laszlo, un profesor ampliamente premiado de psicología, investigador estadounidense, Stanley Krippner, narra un caso en que una india de Kansas, frente a él, se comunica con una planta para recibir información de sus propiedades. Y estas plantas muchas veces hacen parte de las experiencias de sanación producidas por los aborígenes americanos, sanaciones ampliamente comprobadas por muchos testimonios. Otro concepto muy interesante que mencionaba al principio es el de la sincronicidad. Este concepto, desarrollado a mediados del siglo XX por Carl Jung, junto al científico eh, Wolfgang Pauli, está postulado como una ley de la naturaleza y no ha sido suficientemente valorado todavía. Sin embargo, a pocos que le prestemos atención, vamos a ver que está presente en nuestra vida. Y les pido por favor que presten atención
a los fenómenos sincrónicos, porque están llenos de sentido. Jude Currier, una física inglesa, y aunque parezca paradójica por ser una física también sanadora, dice, el punto de vista convencional nos dice que el universo es aleatorio y que no tiene y sin ningún propósito. Pero yo creo que este enfoque limitado y limitador está a punto de cambiar radicalmente. Una nueva visión del universo está emergiendo y nos está revelando un cosmos fundamentalmente interconectado y pleno de sentido. Esta poderosa visión del mundo fomenta nuestras capacidades innatas de conciencia e influye en nuestra realidad más allá de las limitaciones del espacio-tiempo. Prestar atención a las sincronicidades nos introduce en un mundo nuevo, lleno de señales que colaboran activamente en nuestra vida. Y aquí vamos a otra cosa que tocamos esta mañana. El observador modifica el fenómeno. Si no estamos atentos, este fenómeno no se produce. Ahora, si prestamos atención, se hace presente. ¿Podemos relacionar esto con la visión espírita del protector o de los espíritus familiares o afines que están colaborando sutilmente en nuestra vida? Es una pregunta que les dejo. Luego, podemos hablar también de las experiencias con estados alterados de conciencia, a través de la respiración holotrópica, a través del uso de sustancias químicas como el LSD o los hongos alucinógenos. Puedo mencionar que hacia la mitad del siglo XX, importantes científicos comenzaron a experimentar con sustancias alucinógenas como el LSD y los hongos alucinógenos en busca de cura para algunas enfermedades. Esto fue muy mal utilizado, esto lo conocemos todos, lo que llevó a la prohibición del uso de esas sustancias, en buena hora que se hizo, pero hace poco tiempo comenzó lentamente un proceso de investigación porque se empezaron a utilizar estas sustancias en dosis muy controladas, demostrando, hechos por profesionales, demostrando muchas mejoras en la parte anímica de muchos pacientes. Se da mucho en los casos de estados de ataques de pánico o depresiones muy severas. Las experiencias producidas bajo los efectos de estas sustancias, controladas por expertos, insisto, ha producido en los individuos una visión más expandida de la conciencia, haciéndoles sentir su propia individualidad y a la vez la conexión con el universo y todos los elementos que lo componen. ¿Les suena de algo de lo que hablamos esta mañana? Esa conexión de la que hablamos, que somos individuos, pero a la vez estamos todos conectados. Es posible, por lo menos eso es lo que dicen los científicos, hacerlo. Un tema controvertido es la astrología, ¿no? Para mí era un tabú, pero cuando me puse a leer y a estudiar el tema, veo que fue y está muy desprestigiada en la cultura occidental. ¿Por qué? Por la comercialización que se hizo de las predicciones, de los horóscopos, pero también está siendo revalorizada como un camino alternativo de espiritualidad y también una demostración de la sincronicidad. Aparentemente, porque no soy astrólogo, cuando nacemos, una cantidad de factores energéticos colaboran para que nuestro programa espiritual tenga los vectores y las energías necesarias para el desarrollo de nuestra existencia. Una carta natal es reveladora del momento de inicio de nuestra vida y explica las energías disponibles para cada individuo para enfrentar esta existencia. Por lo que yo entendí, no condicionan al sujeto que sigue manteniendo su libre albedrío, pero aunque no tenga conciencia de eso, tiene
presente a la hora, están presentes esas energías a la hora de ayudar para su evolución. Por eso a veces conocer la carta natal puede ayudar a entendernos y a comprender los factores que colaboran en nuestro desarrollo. Hablando con una persona que es astróloga y diciéndole, soy espírita, ¡oh, qué maravilla! Bueno, entonces vas a entender todo. Ella sabía muchísimo de espiritismo, creo que más que yo. Estas diferentes formas que hemos traído de manifestación de la espiritualidad trascendente y tantos muchos otros que todavía desconocemos, sin duda está produciendo un salto cuántico en lo que llamamos evolución de la conciencia. Por eso vuelvo al punto y al concepto que dio origen a esta presentación. Hemos sido privilegiados por haber encontrado en el espiritismo el camino hacia la espiritualidad trascendente. Pero hay mucho más. La conciencia de espiritualidad que da al ser encarnado, el espiritismo, es realmente fantástico, porque explica racional y lógicamente lo que luego la ciencia verifica y a la que eventualmente pone otros nombres. También podemos considerar al espiritismo como un disparador en la búsqueda de otras experiencias, que expandan nuestra conciencia a nuevos estados. Porque yo creo que el cambio de conciencia es el siguiente salto evolutivo que tiene que dar la humanidad. Y nos está permitiendo saber quiénes somos e incorporar plenamente en nuestra experiencia humana nuestra naturaleza espiritual y nuestra conectividad con el todo. Ya hemos visto que en determinadas circunstancias podemos lograr que nuestras mentes se sientan como una sola, sin perder su individualidad, como si la barrera que las separara se fundiera y estuviesen todas en un solo campo de energía. Esto puede darse cuando sincronizamos nuestros pensamientos y coincidimos en intereses comunes. Pero además, trabajar en el sentido de la evolución consciente produce una acción también en la conciencia colectiva. Interactuando enérgicamente y energéticamente en los campos mórficos que fueron descritos por Rupert Sheldrake. Estaremos sintonizando además con lo que podríamos llamar una mente colectiva o el inconsciente colectivo de Jung, que va recogiendo también en una medida los avances que se producen en otros grupos de individuos. Christopher Bass, un catedrático estadounidense, dice, estos atisbos en la dinámica colectiva de la conciencia no cancelan ni niegan la individualidad. Repito este concepto porque es muy caro a nosotros, la individualidad en el proceso de evolución. Por el contrario, cada vez más evidencia sugiere que lo que hacemos afecta a los demás y viceversa. Y sin embargo, dentro de esta matriz, la individualidad se libera en formas más profundas de la expresión de sí mismo. Nuestra vida está íntima y profundamente relacionada con las personas con las que compartimos nuestra vida. Tomar conciencia de esta situación nos coloca en una posición de responsabilidad compartida. Cada vez es más evidente que el ser humano es un ser social. Para su evolución necesita de su esfuerzo individual, pero también del entramado social. Y aquí traigo una síntesis de un pensador brasileño, Jaci Regis, que dice, la evolución es solitaria, pero es solidaria. Qué síntesis, ¿no? Este nuevo paradigma de la ciencia experimental y la psicología transpersonal está en sintonía con el postulado espírita de las relaciones interespirituales, que como consecuencia de la reencarnación, como decíamos, resuelven conflictos y producen aprendizajes, siempre progresando en un sentido de espiral ascendente. El espiritismo despierta conciencia, abre caminos y lo seguirá haciendo.
conectado con la evolución del conocimiento, continúa su camino hacia el despertar de la conciencia trascendente. Muchas gracias.